Muy bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde en México, en Latinoamérica. Tal vez buenas noches a los que lleguen a conectarse desde España. La idea de hoy es ver en un webinar algunas sugerencias para poder aprender a hacer un póster científico utilizando la plataforma de Clinical Key. Esto pues es un evento que sucede cada vez que tenemos un congreso, algunas jornadas, algunas actividades académicas, a veces intelectuales, y pues de pronto yo comentando con médicos que voy conociendo, pues me han compartido que de pronto nadie les explica cuáles serían las bases, cómo se hace este tipo de material, y literal pues ellos han tenido experiencias donde pues se inventan la manera de armar su póster en base a lo que han visto tal vez en estos eventos. Lo que vamos a tratar de evaluar hoy es un poco sobre las razones, la definición, el objetivo, el diseño y la estructura, cuál es este reto de hacer un póster, los 3 tiempos más importantes que involucran este tipo de material, para qué lo hacemos y lo principal es cómo podemos utilizar Clinical Key para apoyarnos en esto. De hecho, esto que estoy haciendo el día de hoy, pues es un trabajo que tuve oportunidad de desarrollar para un foro que fue este año, en donde me pidieron que investigara y tratara de plasmar cómo hacer un póster utilizando nuestras herramientas. Y lo curioso es que dediqué varias semanas en estar explorando páginas web, me pasaban sugerencias, vi muchos videotutoriales, en YouTube hay mucho material, y estas 4 pantallas las quise poner en una sola porque voy a simplificar esa parte que fue la investigación, lo voy a tocar obviamente, pero voy a tratar de ayudarme más aplicándolo en Clinical Key, porque eso fue mi vivencia real. Las razones, pues obviamente el gozo, el disfrute de hacer este tipo de materiales para crear nuevo conocimiento, tener resultados sobre un proyecto, una investigación y poderlo basar en evidencia, de pronto detectar problemas o necesidades, compartir el trabajo, desarrollar pues materiales que de pronto no vemos o cuando estamos investigando no encontramos y esto nos genera pues la necesidad de investigar, trabajar en equipo que puede ser muy valioso porque de pronto no tenemos los contactos necesarios y a la hora de hacer un proyecto empezamos a generar esos contactos. Y obviamente pues mejorar la educación médica y la atención a la salud como un resultado que es, creo, muy importante tenerlo siempre presente. Y pues una frase que encontré por ahí es: la ciencia que no se publica pues no existe, ¿no? La definición, bueno, pues el póster científico es presentar de manera muy clara, concisa y que quede como huella, quede permanente en otros esta información que pues no es un artículo científico, es algo muy simple, que debe de ser muy llamativo y que puede tener un sello personal, ¿no? Entonces es una manera de hacernos notar, aportar algo conciso, pero que puede abrir puertas. Y eso sería como lo que deberíamos estar buscando, ¿no? En el objetivo, pues tenemos esa oportunidad de intercambiar información, pero es importante tener como esa claridad de que cuando presentemos esto, pues podamos tener retroalimentación de los que vean el póster y quizás abrir esa puerta de contacto con nuevos colegas y quizás empezar nuevos proyectos con esa gente que logramos captar a través del póster, ¿no? En diseño y estructura, bueno, pues en muchas de estas páginas y muchos videos que estuve revisando, pues tenían más o menos esta misma dimensión en las proporciones de que la mitad del póster deben de ser gráficos, el resto se debe de dividir entre texto y espacio para que no sea un material saturado y de pronto pues sea algo que llame la atención y que la gente pueda pues acercarse e interesarse en esto y generar obviamente una conversación, ¿no? Entonces, de hecho, en unos de estos videos hablaban de
que esto es una probada de el material que estamos investigando, pero que si se unen a nuestro proyecto podríamos generar más cosas, ¿no? Y es dejar a la gente con ganas de más, y obviamente porque hay siempre mucho más que investigar, mucho más que aportar. ¿Cuál es el reto de hacer esto en un solo documento que se presenta una vez y que la gente pues solo va a tener oportunidad tal vez de tener contacto con él? Pues es conseguir que algo intelectual, que tiene un método riguroso, un método científico y que es muy conciso, muy claro, pues sea atractivo. Ese es el reto a vencer, y pues la idea es aplicar obviamente toda la imaginación, ser creativos, y obviamente hay un problema que de pronto todos vivimos, que es de dónde saco información o cómo consigo ciertas cosas, ¿no? Y esto es donde aplicar, pues obviamente, el uso de nuestra plataforma, ¿no? En el momento en que pasa la gente por el área de la exhibición de pósters, pues van a ver quizás 50 pósters, quizás más. Y de pronto, pues la gente solo va a estar ahí 10 minutos, 15 minutos, y obviamente tiene otros intereses de ver más gente, otras actividades, de pronto desconectarse un poco de las pláticas. Y entonces cuando la gente pasa ahí, pues tenemos estos 3 momentos importantes, que son los primeros 3 segundos en donde tal vez el título o una imagen capten la atención de la persona que está viendo nuestro material. Una vez que el título o la imagen capta su atención, pues podría ser que tenga 30 segundos leyendo algo. Por ejemplo, de pronto en algunos pósters tienen las conclusiones al principio, y eso genera debate, y eso de pronto enciende la curiosidad o enciende el interés. Y de ahí puede venir ese momento donde podemos interactuar con el visitante, platicar y tener una charla breve en donde pues le expliquemos por qué estamos viendo las cosas así, qué nos motivó a plasmar eso en el póster, y de pronto pues generar un contacto futuro teniendo ya su teléfono, correo, nombre, o dejándole nuestros datos. Y de hecho dentro de los pósters se pueden aplicar ahora cosas con tecnología para hacer esto mucho más sencillo. Este punto es, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues queremos hacer un póster científico, y esto lo puedo aplicar a muchas cosas, inclusive cosas de la vida diaria. De una plática que escuché que me pareció muy interesante, es plantearnos qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo. De pronto hay una metodología, eso es muy sencillo, porque cuando ya tenemos el objetivo podemos buscar cuáles son los pasos a hacerlo, y eso de pronto es fácil de localizar porque hay siempre estrategias, hay instrucciones, hay muchas cosas si lo pensamos de una manera general. En este caso, pues queremos hacer un póster científico, y que necesitamos pues la estructura y las sugerencias que aquí estoy compartiendo y que otras personas han inclusive subido a las redes, ¿no? Pero aquí algo que me parece muy fuerte y que fue lo que literalmente esa plática a mí me incendió en interesarme es ¿para qué quiero hacer el póster? Y eso puede generar algo muy interesante, porque es donde podemos aplicar toda nuestra inspiración. ¿Queremos aportar algo a los demás? ¿Dónde hace falta información? ¿Cómo podemos contactar a gente que nos pueda servir o le podamos servir para generar mejores materiales? Y quizás conseguir apoyo, a veces económico, de alguna institución que nos pueda patrocinar la investigación, o mejorar simplemente la situación actual. Y este tipo de cosas son las que tenemos que pensar. Si con lo que voy a hacer algo mejor para el mundo, voy a poner un granito de arena. Y el punto aquí es aportar. Y el póster pues no debe de ser un trabajo que se vuelva complejo, que se vuelva pesado, sino realmente es una oportunidad de aportar, y que puede ser sencillo si lo sabemos manejar. En este punto, pues Clinical Key es la plataforma que ustedes ya conocen. Aquí rápidamente voy a mostrarles sobre la plataforma, y ahorita voy a ir a los ejemplos. Deben de recordar que
ustedes tienen diferentes métodos de acceso, puede ser por usuario y contraseña, puede ser en la IP dentro de la instalación de la universidad o del hospital, y deben de registrarse para tener una cuenta personal. Una vez que la gente se registra, ya tiene su correo electrónico institucional, su contraseña, y con esto pues va a mejorar en muchos sentidos el acceso, el uso, los beneficios de la plataforma. ¿Por qué? Porque los va a reconocer y va a tener funcionalidades como guardar cosas y hacer presentaciones, entre muchas otras funcionalidades. Y esto, para el tema que estamos tocando hoy, pues va a ser muy, muy importante que sí se cuente con el acceso personalizado, ¿no? Dentro de la plataforma tenemos un buscador que, como saben, va a ir a muchos tipos de materiales. En este caso, pues podemos hacer búsquedas, inclusive es una búsqueda de cómo hacer un póster científico, porque normalmente en Clinical Key estamos buscando enfermedades, estamos buscando síntomas, estamos buscando medicamentos, temas más clínicos, pero aunque no lo crean, esta plataforma puede hacer búsquedas como esta. Y hay gente de diversas áreas de especialización que ha hecho publicaciones sobre esto. Y entonces aquí me dio un poco de curiosidad ver cómo lo plasmaban y compararlo con lo que yo estuve investigando por varias semanas en Internet, inclusive en YouTube. Y curiosamente, bueno, esta gente que publica, la verdad, sí me aportó algo, o algo valioso, pero después cuando vi que existían artículos científicos aprobados, publicados, etcétera, pues dentro de la plataforma, dentro de las revistas del mismo Elsevier, vi que se asemejan mucho estas sugerencias de los 3 tiempos, del tamaño de letra, el diseño, o sea, cosas que yo estuve un poco batallando. De pronto, cuando llegué a Clinical Key, vi que eso pues, tal vez hubiera sido un poco más rápido con una base más científica, pero bueno, no importa, al final el chiste es buscar, encontrar y probar, ¿no? Y al final, pues me dio gusto poder encontrar cosas dentro de la plataforma con base científica. Como ven, hay una cantidad de resultados bastante amplia. Aquí aparecen materiales, por ejemplo, en inglés. Esto más adelante les hablaré un poquito. Estos son una revista, se llama Early Human Development, que tiene bastantes materiales enfocados a la investigación, a la publicación. Acá tenemos de pronto imágenes, de pronto acá hay más materiales, gráficas, ¿ok? Y pues obviamente navegando, pues yo puedo encontrar aquí otras publicaciones de otras revistas, por ejemplo una de educación en cirugía, también tiene materiales, imágenes comparativas que ahorita en mi presentación van a observar, ¿no? Entonces, aquí pues yo puedo ir a cómo hacer un póster científico, me salen estos resultados que ahora estaban viendo, y de ahí yo puedo empezar a navegar y a tomar materiales. Lo que hacemos con Clinical Key es que tenemos la ventaja de poder descargar el PDF y guardarlo en nuestro disco duro o inclusive imprimirlo para después revisarlo. Y una de las funcionalidades que esto me sirvió mucho fue que como iba navegando, iba encontrando diferentes publicaciones. Y entonces, de estas publicaciones, yo iba colectando, ya sea que lo abriera, por ejemplo, aquí yo podría abrir este, y tengo la funcionalidad de descargar en PDF y guardarlo en mi disco duro, o imprimirlo, y después con calma, tal vez desconectado, puedo aquí descargar, o puedo imprimir, y ya después desconectado, pues trabajarlo, ¿no? Tengo la funcionalidad de guardarlo, y entonces yo puedo generar etiquetas en donde en este enfoque de hacer un póster, pues yo iba haciendo, vamos a ponerle aquí, nuevo póster científico. ¿Ok? Entonces yo puedo poner el nombre que yo quiera, le doy a añadir, y este material que me parece interesante, pues lo voy a guardar en la nube. Pero lo puedo hacer igualmente desde la lista. Entonces yo podría estar aquí viendo el primero que me parece interesante, lo marco,
voy revisando los materiales y voy tal vez eligiendo ciertas cosas que me podrían servir, ¿no? Tal vez si voy a ponerle un abstract en alguna parte del póster, ¿ok? Y así yo puedo empezar a revisar materiales, podrían ser de diferentes fuentes, y este material lo voy a guardar en esa etiqueta. Y puedo hacer otra búsqueda con otro término tal vez, y entonces voy haciendo selecciones, ¿no? Aquí yo le puse nuevo póster científico, lo estoy colectando ahí, y ese material se va a ir aquí a mi usuario, porque estoy registrado en contenido guardado. Y esto, por ejemplo, si alguno de ustedes tuviera un grupo de estudiantes que quieren hacer un póster, pues podrían colectarle este tipo de materiales. Por ejemplo, aquí está el que yo hice, póster científico, cuando estuve haciendo este trabajo, y por acá tengo el nuevo póster científico, ¿no? Entonces este material tiene solo 3 documentos que ahorita guardé, pero cuando yo hice mi investigación, pues agregué más materiales. Vamos a ver, y yo tengo aquí 7 diferentes materiales, ¿no? Que podrían ser en español, podrían ser en inglés, de diferentes fuentes, y quizás a la hora de ya revisar, pues puedo descartar, ¿no? Tal vez si no me parece interesante al final, pues lo puedo eliminar y depurar esa etiqueta. Y esa etiqueta la puedo compartir con colegas. Simplemente tengo que seleccionar esa etiqueta y poner los correos electrónicos de mis colegas o de mis estudiantes, etcétera, para que pues también igual participen. O si somos un equipo de trabajo, podemos buscar diferentes cosas y compartirnoslas y al final tener pues ya todos los materiales de donde estamos sacando este tipo de evidencia, ¿no? Entonces, en estos materiales, lo que vamos a encontrar de pronto son estas publicaciones, que es esta, que es un ejemplo de una revista de pediatría, en donde podemos sacar el PDF igualmente, y que este autor lo que presentaba era obviamente pues el resumen, los antecedentes, los beneficios y límites, etcétera, el estilo contra lo sustancioso, etcétera. Y algo que me pareció interesante es que él evaluó 3 tipos de póster aquí, digamos que hizo una crítica constructiva, ¿ok? Que yo lo puse aquí en mi presentación, en donde él opinaba sobre estos 3 diferentes pósters, estos puntos. El primero que mencionaba aquí tenía 4 columnas tipo periódico, el tamaño de la fuente era de 14, que él consideraba que era pequeño, tenía 2051 palabras, y entonces de pronto dudaba de si es algo que la gente realmente querría leer. ¿Por qué? Pues porque tal vez se ve saturado. En otro ejemplo ponía una imagen que decía que es muy atractiva, toda la información alrededor, eso le parece bien, y de alguna manera sí puede generar interés, tal vez inclusive por el título. El tema aquí era que la fuente la escogió igual pequeña, el número 14, hay menos palabras, no tiene columnas, y bueno, tiene sus pros y sus contras. Y un tercero, en donde lo valoró como algo muy positivo. Primero, el tamaño de letra estaba entre 18 y 20, tenía mucha imagen, imágenes atractivas, usó mucho menos palabras y usó tecnología, que me atrevo a decir que no es tan actual, pero ya usó tecnología porque en este ejemplo, pues él le puso enlaces a videos, sitios web, interacción audiovisuales. Entonces, este póster, aún teniendo poca información, puede llegar a muchísima más información por medio de esos enlaces. Y en esos enlaces podría estar el vínculo a conectar con él. Y entonces, si yo le dedico esos pocos minutos a ver este tipo de material, pues de pronto me gusta y me tomo los datos de contacto solo con una fotografía, o con el enlace, o con algo que tiene ahí, que actualmente tenemos tecnología como los códigos QR, y esas cosas ya son más fáciles de plasmar y pues obviamente nos podrían ayudar a generar o a lograr ese objetivo de
tener un contacto con un colaborador para trabajar a futuro. En la página encontré inclusive algunas publicaciones, algunas tenían este tipo de imágenes en donde venía la estructura que alguien decía, inclusive esto es mi opinión, porque la realidad de hacer un póster es que debe de ser un sello personal, pero puede uno tomar ideas de otros y aquí alguien se atrevió a publicar pues una idea de la estructura, ¿no? Qué tipo de información, en qué formato, más o menos cómo debería de estar ubicado y pues al final creo que se vale aportar porque esa es la idea. Otros documentos que encontré que inclusive no son de nuestra empresa, son de fuera, por ejemplo esto lo hace la Universidad de Texas en el Centro de Salud y Ciencia en San Antonio. Ellos tienen otra estructura en una publicación que hicieron. Entonces, por ejemplo, este documento lo encontré en Clinical Key, pero estaba en Medline, porque Clinical Key aporta también la búsqueda en PubMed o en Medline. Entonces, de ahí seguí el vínculo y llegué al material y pues me pareció también interesante en la estructura de otra persona que nos está ofreciendo ideas, ¿no? Y también viene cómo hacer un póster efectivo. ¿Ok? Después empecé a trabajar ya sobre un ejemplo, pensando en un tema como de insuficiencia renal, que pudiera ser mi proyecto de póster, y de ahí lo que veo es que cuando yo busco en Clinical Key, pues me da muchas alternativas. Puedo poner literalmente lo que quiera, puedo poner palabras adicionales y me va a ir ayudando a encontrar en base a taxonomía e información, pero también me da sugerencias que podría ser tal vez mi enfoque sobre complicaciones en insuficiencia renal y pueda empezar a manejarlo de una manera más específica. Y de ahí pues me va a llevar a muchos resultados, que eso es lo que normalmente hace Clinical Key, y de ahí yo puedo tomar las rutas, ya sea ir a la parte de área básica que está del lado derecho, donde me va a llevar algunos libros, medicamentos, etcétera, o ir a la parte de filtro. Y entonces aquí ese reto que de pronto no tenemos solución, porque depende de posibilidades económicas de comprar material, de tener una suscripción, de tener acceso a libros, una biblioteca nutrida. Bueno, pues Clinical Key tiene muchos tipos de materiales de diferentes niveles y obviamente pueden ayudarnos a hacer esa investigación y sacar ideas interesantes, ¿no? Entonces, otra parte es que podemos ir a la sección de imágenes aquí en el filtro del lado derecho y lo vamos a hacer en la página. Puedo ir aquí a Clinical Key, buscar insuficiencia. Si se fijan, aquí ya empiezan a dar sugerencias. Aquí está insuficiencia renal. Y entonces me da resultados. Y en la parte izquierda tengo imágenes. Y estas imágenes pues, pueden darme material para tal vez evaluar y de pronto decidir si esto podría ser algo atractivo o podría ser el ejemplo base a lo que voy a buscar en una imagen, tal vez en un paciente real. Lo interesante de estas imágenes es que yo tengo el título, tengo la referencia, en qué página, en qué año, tengo el pie de página y tengo la fuente. Entonces tengo desde una imagen, creo que bastante información para poder plasmar mi objetivo, resumirlo, pero usar la imagen como algo que pudiera ser el centro del póster. Ese 50% del póster que debe de ser imagen, pues aquí tengo muchas imágenes, gráficas, etcétera. Y tengo la funcionalidad de añadir a presentación. Entonces yo puedo generar una nueva presentación, vamos a poner igual aquí, nuevo póster. Si este material me parece interesante, lo empiezo a guardar. Y aquí dice que es un nuevo póster, que así lo estoy nombrando ahora, y yo podría navegar en la plataforma, ir por las siguientes páginas, empezar a ver estas ilustraciones, colectar literalmente diferentes materiales y conforme yo vaya sumando estos recuadros que estoy marcando, pues yo voy a tener la posibilidad de subirlos a la nube, añadiéndolos a la presentación, que se llama nuevo póster, y hecho. Y ese material va a estar aquí otra vez en mi nombre, en la sección de presentaciones, y tengo estas imágenes aquí.
De hecho, aquí en el ejemplo que estaba haciendo, pues yo aquí de pronto hice mi selección de póster científico, había colectado estas imágenes que saqué del artículo de la revista de pediatría, inclusive de otros sitios, las colecté y lo que puedo hacer aquí es simplemente, vamos a usar la nueva, exportarlas. Y a la hora de exportarlas, me las va a bajar a PowerPoint y entonces aquí ya tengo información que tiene referencia, que tiene imágenes y que yo puedo, pues, ahora sí que manejar, hacerla más grande, más pequeña. Y aquí yo podría empezar, pues, ya a trabajar sobre mi diseño, tal vez poniéndoles fondos. Inclusive yo podría hacer que el póster se vuelva ya desde aquí, poniéndole las medidas, que me parece que son 90 por 60 centímetros, el tamaño del póster estándar. Y entonces yo aquí le doy clic y me va a generar el tamaño de la presentación, ¿no? Aquí algo no lo hizo correctamente. Voy a cambiar aquí 90 por 60. Perdón, es que lo puse en landscape y es portrait. Y listo. Entonces aquí yo ya empiezo a trabajar, ya tengo el tamaño del póster, puedo empezar a jugar con todos estos materiales y acomodarlos tal vez de la manera que deba de ser adecuada a esto, ¿no? Aquí ya puedo hacer más pequeña la letra, le puedo meter formas, ¿okay? Y con esto empezar a hacer una estructura tal vez de cómo voy a manejar el póster y entonces ahí buscar imágenes que se puedan adecuar, le puedo poner fondos de colores o tipos de letra y definir que lo recomendable son como 3 colores, el tamaño de la fuente, como decíamos, de 20, del tamaño fuente 20, y entonces empiezo ya a trabajar sobre esto. Entonces lo único que tengo que hacer es buscar, inclusive aquí en mi ejemplo yo estaba buscando insuficiencia renal en México, y entonces esto me empieza a dar algunos materiales que pueden estar enfocados a México, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, temas de epidemiología, diabetes, que de pronto derivan en insuficiencias renales, o imágenes que pueden traer material adecuado a lo que yo quiero presentar, porque clínica aquí, al ser muy vasto, pues nos permite llegar a muchos materiales, ¿no? Entonces, aquí pues tengo estos ejemplos que les estaba diciendo, quise combinarlos con el ejercicio de cómo lo buscaba. Aquí están algunas de las imágenes que ahorita vieron que estaba yo colectando. Aquí está como marqué algunas imágenes y las llevé a la presentación y las guardé. Y de ahí pues ya simplemente fue exportar, ¿no? Y esas se vuelven PowerPoint, le podemos quitar los sellos del Sevier, el emblema del Sevier y el logotipo de clínica aquí para pues hacer el póster en blanco y de ahí después meterle fondos, etcétera. Algo que también quiero mencionar muy importante es que cuando estamos en la página y exploramos, tenemos acceso a muchos materiales que son ilustrados. Por ejemplo, hay Atlas, tenemos toda la colección de Netter, la enciclopedia, más otros libros, eso puede también aportarnos muchas imágenes. Tenemos libros de anatomía, y así cada material pues, puede tener una aportación, ¿no? Entonces podemos ir desde lo básico hasta lo clínico. Y aquí yo hice una colección, estuve navegando en algunos libros, los fui colectando en la página, después los descargué en PowerPoint y simplemente acomodé diferentes imágenes para después evaluar y puse aquí sus referencias que ya me salían, simplemente fue acomodarlas en el PowerPoint y créanme que esto me tomó pues, menos de 8 minutos porque simplemente fue buscar, seleccionar algunas imágenes y descargarlas y después acomodarlas y ponerle tal vez el ABC que está ahí para que pudiera tenerlo presentable, ¿no? Esta es la revista que la van a encontrar aquí en Explorar. Se van a revistas y si le ponen Early va a aparecer esta. En esta revista yo puedo buscar ahí póster y me dio muchos materiales que son
estas siglas, WASP, WASP, Write a Scientific Paper. No solo viene información de cómo hacer un póster, sino cómo presentar un trabajo científico, cómo hacer un artículo científico, cómo hacer el abstract, que eso lo vimos hace un momento, pero hay mucho material en esta revista enfocado a esto. Y de pronto en otras revistas, aunque no me lo crean, en una revista de urología me parece que también encontré un artículo de cómo hacer una investigación y un artículo científico, ¿no? De pronto estas revistas societarias dan oportunidad a sus miembros a publicar cosas que aportan y pues no importa que sea una especialidad muy específica, de pronto es ciencia. Y aquí viene el paper que lo puedo descargar. Y esto solo es un ejemplo pequeñito que pues yo quise aventarme a hacer un póster. No soy médico, no me atrevería a presentar en temas científicos, sino simplemente quise hacer un ejemplo de un diseño sobre esas imágenes que tomé, sobre estas ideas de que sea más visual, de que tenga poco contenido, de que tenga referencias, y aplicar esto, que tuviera un enlace a la página de donde quiero llevar a mis visitantes, a mis lectores, tener un código QR que me pueda conectar con ellos, tal vez aquí información de los folletos para los pacientes que de pronto son interesantes dentro de Clinical Key, ponerle el sello de mi empresa. Entonces es un ejemplo básicamente de algo que hice en unos minutos, que obviamente pues solo es para mostrarles el ejemplo. Pero ustedes que tienen conocimientos, que son expertos en su área, pues podrían obviamente aplicar estas ideas y hacerlo ya más riguroso en temas de la información que quieren plasmar. Okay. Estos son algunos de los sitios web que estuve navegando, donde trabajé varias semanas y que también se los recomiendo. Esta presentación va a estar ahí en el centro de recursos para que le echen un vistazo. El último video de ahí me parece atractivo, se lo recomiendo mucho para que de alguna manera lo revisen. Okay. Y pues vamos a concluir con lo que es la encuesta. Solo regalen un minuto para que la contesten. Dentro de la encuesta les va a preguntar si conocen el centro de recursos, que aquí se los muestro, y ahí ustedes contestarán si alguna vez lo hayan visto. Eso está en la parte de hasta abajo de Clinical Key, en cualquier página de Clinical Key, la principal, por ejemplo. Y lo que aquí tenemos son esta información de los webinars que estamos haciendo ahorita en octubre, algunos materiales como el Master Content List, que es el material que hay en Clinical Key en unas tablas de Excel para que sea fácil de revisar con toda la información de ISBN, etcétera. Y abajo vienen pues algunos otros materiales, ¿no? Pósters, folletos, algunos tutoriales. Acá abajo vienen los webinars que vimos en marzo y más información de cómo guardar, organizar y compartir contenidos, cómo hacer una presentación, que esto, por ejemplo, lo pueden copiar y pegar en grupos de WhatsApp, en la página web de la institución para difundir, obviamente, pues todas estas funcionalidades de Clinical Key, y aquí mismo pondremos este webinar y los otros dos que hemos trabajado estos días, el de Clinical Key en el punto de cuidado y cómo crear una clase con Clinical Key que mañana se impartirá con mi compañera Patricia desde España, en la mañana en España, 8:30, y Catalina 7:30 en Colombia, para pues, los que estamos de este lado, ¿no? Y yo presentaré también a las 3:30 de la tarde. ¿Ok? Entonces, si me regalan su opinión en la encuesta, en unos minutos, yo mientras iré viendo si tenemos algunas dudas para tratar de responder. Ok, creo que no veo preguntas, pero bueno, también están ahorita con lo de la encuesta. De todas maneras, hasta ahorita, si tienen algo me dicen. Si no, pueden contactarnos en la misma página, hay puntos de contacto para que
siempre puedan llegar a nosotros y hacernos saber si hay algo que haga falta, si podemos crear algo y acercarnos siempre a ustedes. Ok, entonces creo que nos faltan algunas personas, nos quedan un poquitito. Muy bien, pues tenemos casi ya todas las votaciones y creo que, bueno, con esto vamos a poder concluir la plataforma. Yo agradezco mucho su tiempo, su atención. Espero que podamos volvernos a reunir, que nos ayuden a difundir este material que está dentro del centro de recursos cuando ya subamos estos webinars y que podamos tener más aprovechamiento y que sigamos aportando a la educación y a la salud. En este momento termino la grabación y les agradezco de nuevo su tiempo y su atención.